Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 226. Rescate. El corazón de Silas dio un pequeño salto al oír la palabra premonición. Sabía bien que seres como Rom Stamo, o Gandalf, o incluso Saruman en sus días más brillantes, poseían una visión parecida a la profecía. Aún así, dudó. Si el propio Morinetar había caído en peligro, y si Rom Stamo, que había caminado por el este durante siglos, previó peligro en el intento, ¿qué fuerza podría aportar a un mago más joven y mucho más débil? ¿No se convertiría simplemente en otra carga? Sin embargo, no pudo obligarse a negarse. Rom Stamo acababa de ayudarle. Apartarse ahora sería tanto ingrato como cobarde. Y más que eso, Silas conocía lo que estaba en juego. Los dos magos azules habían resistido durante mucho tiempo el dominio de Sauron en el este, embotando sus garras para que Gondor, Rohan y el oeste pudieran mantener la línea. Sin su trabajo, la fuerza de Mordor habría sido mucho mayor durante la Guerra del Anillo, quizás demasiado grande incluso para que Gondor y sus aliados la soportaran. Pero las historias eran sombrías. De los 5 que salieron del oeste, solo Gandalf regresó a casa en honor. Saruman cayó en la corrupción y el orgullo. Radagast, aunque de buen corazón, olvidó a su protegido y se quedó en la naturaleza. El destino de los magos azules quedó envuelto en silencio. La mayoría de los relatos susurraban que habían fracasado. Al mirar ahora a Rom Stamo, al oír hablar del peligro de Morinetar, Silas no pudo evitar preguntarse. ¿Fue así como ocurrió ese fracaso? Si no se le ayudaba, ¿podría ser tragado por la desesperación y perdido ante la sombra? No podía permitir que eso sucediera. Con un suspiro, se enderezó y dijo, «Muy bien. Iré contigo. No dejaremos a Morinetar a la oscuridad». Alivio y gratitud iluminaron el rostro curtido de Rom Stamo. Su amistad con Morinetar era profunda. En épocas pasadas, cuando Morinetar, entonces llamado Alatar, se ofreció voluntario para navegar hacia la Tierra Media, Pallando eligió acompañarle, unido por la lealtad y el amor hacia su amigo. Incluso ahora, aunque los años los habían desgastado, no abandonaría ese vínculo. «Sabía que no te girarías», dijo Rom Stamo en voz baja. Luego, con expresión solemne, metió la mano bajo su túnica y sacó un cuerno, blanco como el marfil, adornado con incrustaciones doradas, su superficie reluciente con runas que brillaban débilmente a la luz. «Este es el cuerno de la victoria», dijo. Su voz se puede oír durante leguas y leguas. Para los enemigos es terror, para los amigos es alegría. Y para quienes están unidos por la lealtad, su sonido es una llamada a través de las leguas de la Tierra Media. Se lo ofreció. Lo llevé conmigo fuera de Valinor. Ahora lo dejo bajo tu cuidado. Que te sirva como a mí. Silas parpadeó sorprendido. ¿Un regalo de Valinor? Instintivamente negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Mago Rom Stamo, no puedo. Este cuerno lleva contigo siglos. Quédatelo, su valor es demasiado grande. Pero el mago azul la presionó firmemente contra sus brazos, con la mirada firme. Este cuerno fue forjado por Morinetar y por mí juntos. Si tenemos éxito, podemos crear otro. Si fallamos, entonces no tendrá sentido para mí. Mejor que sirva como esperanza en tus manos. Al ver su determinación, Silas no pudo negarse más. Aceptó el cuerno, inclinando la cabeza en silencioso respeto. Solo entonces lo estudió de verdad.
El cuerno estaba hecho del cuerno de buey más puro, probablemente de alguna bestia divina de las manadas de Oron, pues brillaba como mármol pulido y emanaba un aura de luz. Runas antiguas se extendían en espiral por su longitud, zumbando con un poder contenido. Podía sentir los encantamientos que contenía. Para los enemigos, su explosión sería un rugido demoledor que rompía el valor e incluso la carne. Sin embargo, para los aliados, sonaría como música, llenando sus corazones de determinación y atrayéndolos hacia el llamado, incluso desde cientos de kilómetros de distancia. Tal regalo no era un simple símbolo. Mientras apretaba el cuerno, Silas sintió cómo su determinación se endurecía. No permitiría que la confianza de Rom Stamo fuera en vano. Fuera lo que les esperaba en el sur, lo afrontarían juntos y traerían de vuelta a Morinetar. Rom Stamo y Silas no permanecieron mucho tiempo entre los Doruiniones. Sin ceremonia, partieron de inmediato, dirigiéndose al sur, a las tierras de Khand y Arad. Khand se encontraba al sureste de Mordor, hogar de los Variax, jinetes duros, famosos por sus caballos rápidos y su brutal caballería. En muchos aspectos eran parientes de los Rohirrim, aunque mucho más duros en carácter y aliados durante mucho tiempo con la sombra. Al sur, más allá de los desiertos, se extendía Arad, dividida entre los Aradrim cercanos y los Aradrim lejos. La gente cercana, que habitaba cerca de las fronteras de Gondor, tenía piel morena y ojos oscuros, no muy diferentes a la gente de Gondor misma. Pero los Aradrim lejanos, habitando en lo profundo de las selvas y los yermos, eran de tonos más oscuros, sus linajes mezclados con criaturas de sombra. Eran salvajes y belicosos, sus jefes orgullosos de los maquil que domesticaron, enormes bestias de guerra que llevaban odas a sus espaldas, cargando como fortalezas vivientes por el campo de batalla. Fue aquí donde Morinetar había trabajado durante largos años. En secreto, incitó a la rebelión contra el gobierno de Sauron, sembrando discordia entre los señores de Khand y Arad, e incluso susurrando en los propios altos consejos. Mientras Rom Stamo libraba abierta guerra de guerrillas, Morinetar actuaba como una sombra, deshaciendo el control del señor tenebroso desde dentro. Escuchando estas historias mientras viajaban, Silas se encontraba continuamente asombrado. Estos dos magos azules estaban lejos de ser errantes olvidados, eran guerreros, espías y salvadores a partes iguales. Se mantuvieron en caminos solitarios. Silas volaba bajo en su escoba, rozando dunas y barrancos, mientras Rom Stamo montaba a su gran buey, cuyos largos zancadas nunca flaqueaban y cuyo paso no era menor que el vuelo. Evitaron los caminos asentados, deslizándose sin ser vistos entre las tribus de Khand. Tras varios días, Rom Stamo confirmó lo que su corazón ya le decía. Morinetar no estaba en Khand. Así que avanzaron más al sur, en Arad. Arad era una tierra de caos, parte desierto, parte selva, un mosaico de tribus y reinos. Los Aradrim cercanos tenían cierta apariencia de civilización, pero los Aradrim lejanos vivían en la salvajismo, algunos tan corrompidos por linajes oscuros que apenas parecían hombres. Entre ellos acechaban piratas, saqueadores y los Númenóreanos negros. Descendientes de Númenor que, a diferencia de los Dúnedain del oeste, hacía mucho que habían caído bajo el dominio de Sauron. Evitando el camino de Arad, los dos viajeros cruzaron páramos en llamas hasta que, por fin, llegaron al valle donde se encontraba Minas Arad. La fortaleza se alzaba negra y sombría del desierto, sus torres talladas en piedra roja y endurecidas por siglos de sangre. Dominaba el valle como un puño cerrado, sus almenas erizadas por crueles lanzas. Silas y Rom Stamo se agacharon tras una duna alta, mirando en silencio. Incluso Norlimar, el gran buey, permaneció quieto y en silencio, con las fosas nasales dilatadas por el aroma del peligro. Rom Stamo, susurró Silas, ¿estás seguro de que está dentro de esos muros? El rostro del mago azul mostraba una resolución sombría. Estoy seguro. Mi vínculo con él me lo dice. Silas alzó una ceja. ¿Un vínculo entre viejos amigos? No lo entendía del todo, pero no lo cuestionaba. Rom Stamo cerró los ojos, como si quisiera probar ese vínculo una vez más. Su voz bajó, cargada de poder. Alatar, el nombre flotaba en el aire como una invocación. Tras un largo momento, los ojos de Rom Stamo se abrieron de nuevo, su luz dura como el acero. Alzó la vista hacia la alta torre de Minas Arad, donde una sombra tenue se movía tras ventanas enrejadas. Morinetar está allí, dijo, señalando la corona de la fortaleza. En esa torre. Pero llegar a la torre alta no era tarea sencilla. Minas Arad era más que una fortaleza, era una ciudadela de sombras.
Los lanceros Aradrim patrullaban las murallas, los orcos acechaban en los patios y los corpulentos maquis movían inquietos en sus corrales. Por encima de todo, bajo un cielo sin estrellas, un enjambre de murciélagos monstruosos rodeaba la torre como centinelas de la oscuridad. Luchar abiertamente era posible. Luchar con ellos en silencio no lo era. Una chispa de caos aquí seguramente atraería la mirada de Sauron, y eso, más que cualquier ejército, era el verdadero peligro. El mejor camino, susurró Silas, es colarse dentro sin ser visto. Si podemos liberar a Morinetar en silencio, mucho mejor. Si no, sus ojos se endurecieron. Entonces luchamos para salir con él. Rom Stamo asintió con firmeza, aunque la preocupación persistía en su frente. Silas sacó su varita, la tocó contra su pecho y desapareció de la vista. Un resplandor pasó de su mano a Rom Stamo también, cubriéndolo bajo el encantamiento de desilusión. Bajo la cobertura de la noche, se acercaron sigilosamente al valle. Norlimar, el poderoso buey, permanecía atado en las dunas, listo para responder a la llamada de su amo si fuera necesario. Se deslizaron entre las sombras imponentes del maquil y llegaron a la puerta. Los guardias Aradrim marchaban de un lado a otro, sus antorchas proyectando una luz cruel. Invisibles, los magos se deslizaron hasta que un orco se detuvo, olfateando el aire, entrecerrando los ojos. Confundus, siseó Silas, el hechizo dejando su varita sin chispa. El orco parpadeó, su rostro se relajó por la perplejidad, y se alejó, olvidando que alguna vez había sentido algo extraño. Paso a paso, se abrieron paso entre centinelas y puestos de control, atravesando pasillos oscuros hasta que finalmente llegaron a la base de la torre. Los murciélagos giraban inquietos arriba, sus gritos agudos y antinaturales, y Silas no se atrevía a arriesgarse a aparecer dentro de su alcance. Subieron, piso por piso, sombras deslizándose entre las sombras. En la cima, lo encontraron, Morinetar. El mago azul colgaba débilmente dentro de una jaula de hierro salpicada de crueles pinchos. Sus túnicas estaban rasgadas, su bastón desaparecido y su cuerpo mostraba las marcas de la tortura. El rostro de Rom Stamo se torció de angustia. Dejando de lado la precaución, alzó su bastón, pronunció una palabra de poder y la jaula se hizo añicos en fragmentos de hierro negro. Atrapó a su amigo en brazos mientras los murciélagos afuera chillaban y se lanzaban en picada, despertados por la perturbación. Protego máxima. El escudo de Silas se encendió, una cúpula de luz brillante. Murciélagos chillones golpeaban y rebotaban en chispas de furia. Rom Stamo se agachó, listo para volcar su propia fuerza en la curación, pero Silas le agarró del brazo. No, tu poder es necesario para lo que viene. Sacó de su bolso una copa dorada, en la que vertió un trago de poción luminosa. Girando la copa, activó sus encantamientos y luego la presionó suavemente contra los labios de Morinetar. El color volvió lentamente al rostro del mago caído. Sus ojos se abrieron lentamente, cansados pero lúcidos, y la expresión en ellos no era alivio, sino temor. Rom Stamo, su voz se quebró, teñida de terror. Es una trampa. Tienes que irte. Vete, ahora. Lea los capítulos a continuación @patreon.com/link comentario 14 comentario. Votar 2 restantes capítulo 227. Luchando de nuevo contra Saruman. La advertencia de Morinetar les congeló el aire en los pulmones. Al instante siguiente, los murciélagos chillones afuera cesaron sus ataques frenéticos y giraron en formación cerrada alrededor de la torre. Sus alas batían como una barricada viviente, y de sus gargantas brotaba un lamento unificado y penetrante, una tormenta de sonidos tan violenta que la propia piedra empezaba a agrietarse y desmoronarse. Silas y Rom Stamo tambaleaban, agarrándose la cabeza como si les hubieran clavado cuchillos en el cráneo. Sus corazones latían con fuerza, los órganos vibraban, cada sentido lleno de dolor. Apretando los dientes, Silas levantó la varita y gritó: ¡Silencio! Una cúpula de quietud envolvió a los 3 magos, silenciando el asalto sónico. Un alivio les invadió, pero solo por un instante. Los murciélagos redoblaron su ataque, sus vibraciones astillando las paredes de la torre, las piedras temblando como si toda la estructura pudiera derrumbarse a su alrededor. Silas. Rom Stamo gritó por encima del caos. El cuerno, toca el cuerno de la victoria. Sin dudarlo, Silas sacó el brillante cuerno blanco y dorado y lo llevó a sus labios. Sopló con todas sus fuerzas. El sonido estalló como un trueno sobre un campo de batalla, brillante y claro como la primera luz del amanecer. El llamado recorrió Minas Arath con una fuerza irresistible, ahogando los chillidos de los murciélagos y rompiendo su coordinación.
Sordas y desorientadas, las grandes criaturas se dispersaron salvajemente, estrellándose contra muros y torres, chillando de pánico. Abajo, soldados Aradrim y orcos dejaron caer sus armas aterrorizados. El sonido les arrancó el valor de los corazones, dispersándolos como hojas ante una tormenta. Los hombres huyeron en pánico. Los orcos aullaban y se pisoteaban en su prisa por escapar. Silas bajó el cuerno, preparándose para aparecer con ellos a salvo, solo para sentir cómo se le helaba la sangre. Aparición fallida. El aire mismo había quedado bloqueado, atado por un poder mayor que el suyo. Un frío recorrió la torre, más fuerte que cualquier viento invernal. Las sombras se espesaron. Un miedo asfixiante les oprimía el corazón. De la oscuridad, 3 espectros del anillo emergieron, sus formas encapuchadas deslizándose como humo, cuchillas de acero Morgul brillando con malicia. Detrás de ellos, una gran bestia feal descendió en picado, y en su silla de montar se alzaba una figura que todos conocían. Saruman. Sus túnicas blancas brillaban fantasmalmente a la luz de las antorchas, pero sus ojos ardían con veneno. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras los contemplaba en la torre en ruinas. Vaya, siseó. He venido a pescar un pez, pero la red me ha traído presas mucho mejores de lo que soñaba. Su mirada se fijó en Silas, afilada y cruel como un halcón en su presa. Mago negro, dime, ¿cómo estará Hortanque en mi ausencia? Anhelaba verte roto a mis pies. Y ahora, vas directo a mis manos. El rostro de Rom-Estamo se endureció. Sus ojos se posaron en el bastón que llevaba Saruman, era el de Morinetar. La furia y el dolor estallaron en su voz. Saruman. Traicionaste a tu protegido, coludiste con Sauron y trajiste la ruina a mi hermano. ¿Has olvidado por qué vinimos a la Tierra Media? Hace mucho tiempo, Saruman viajó al este con los 2 magos azules, guiando y enseñando junto a ellos antes de regresar al oeste. Verlo ahora, tan caído, era una herida más profunda que cualquier cuchilla. Saruman solo se rió, un sonido quebradizo y cruel. ¿Misión? Se burló. Mi misión es el poder. Para tomar fuerzas, para dominar este mundo. ¿Por qué debería servir si puedo gobernar? Silas entrecerró los ojos. ¿Y qué hay de Sauron? ¿Quieres servirle o usurparle? Saruman ignoró la puña, su sonrisa ensanchándose con un deleite depredador. Alzó su bastón, con voz fría como el acero. Espectros del anillo, ocupaos del otro mago azul. Los 3 Nazgûl sisearon al unísono, levantando sus malditas espadas. Sus formas vacilaron, convirtiéndose en sombras negras que rodeaban a Rom-Estamo. La mirada de Saruman no se apartó de Silas. Su voz rezumaba malicia, un gato saboreando el tormento de su presa. En cuanto a ti, mago negro, eres mío. Morinetar, debilitado y despojado de su bastón, no estaba en condiciones de luchar. Su fuerza se había ido. Su respiración era entrecortada. Todo lo que podía hacer era aferrarse débilmente a la vida. Rom-Estamo se alzaba ante él como un muro de acero, bastón alto y chispas de fuego azul brotando de su punta. Los 3 espectros del anillo se acercaron, sus formas encapuchadas envueltas en sombras. Con cada barrido de sus espadas Morgul, la oscuridad seguía, encantamientos malignos llenando el aire de terror y temor. Cada ictus prometía la muerte. Sin embargo, Rom-Estamo los enfrentó golpe por golpe, su propio poder obligándolos a retroceder en estallidos de luz cegadora azul. El duelo entre ellos estaba igualado, ninguno de los bandos ganaba terreno, el aire temblando con el choque de la hechicería y la sombra. Silas, mientras tanto, soportaba la mayor parte de la ira de Saruman. Avada Kedavra. Rugió, una luz verde brillando de su varita. Pero Saruman, con un gesto desdeñoso, alzó una piedra rota como escudo. La maldición golpeó sin causar daño y se disipó. Sin desanimarse, Silas lanzó hechizo tras hechizo, maldiciones explosivas, encantamientos de fuego, chorros de rayos, todos estrellándose contra Saruman en una cascada implacable. Chispas y llamas danzaban en la noche. La torre tembló como en un terremoto. Saruman las paró con desprecio sin esfuerzo, sus ojos brillando con cruel diversión. Trucos, chico. Meros trucos. Si esto es todo lo que el mago negro puede reunir, entonces hoy mueres. Con un barrido de su bastón, conjuró una esfera ardiente de fuego. Se lanzó hacia Silas como un sol poniente. Protego máxima. Gritó Silas, alzando su escudo. La gola de fuego detonó con la fuerza de 100 barriles de pólvora. La llama rugió hacia arriba, la piedra se agrietó y los pisos superiores de la torre se desmoronaron en cenizas.
Sin embargo, dentro del infierno, el escudo de Silas resistía, una cúpula brillante de luz alimentada no solo por su varita, sino por el anillo dorado que brillaba en su mano. El anillo de poder. La mueca de Saruman se torció en furia. Sus ojos ardían de rojo mientras escupió, mi anillo. ¿Te atreves a llevar lo que forjé? Golpeó una y otra vez, golpeando el escudo con hechizo tras hechizo, cada golpe como un trueno. Pero la barrera, alimentada por las vastas reservas de magia que Silas había vertido con tanto esfuerzo, no flaqueó. Silas sabía que podía durar un día si era necesario. Pero también sabía que no podía desperdiciar su poder. La torre crujía a su alrededor, piedras agrietándose, almenas cayendo. El tiempo se acababa. Metió la mano en su capa y sacó el cuerno de la victoria. Un gran estallido sacudió la noche. El sonido partió los cielos como la voz de los propios Valar. Los espectros del anillo tambalearon, su aura fétida vacilando. Saruman tambaleó, llevándose la mano a los oídos mientras la agonía le sacudía. La bestia maligna bajo él chilló de pánico, agitando las alas mientras se arqueaba salvajemente. Silas aprovechó su momento. Un rayo de luz esmeralda salió de su varita, no hacia Saruman, sino hacia la bestia feal. La maldición asesinaría en serio. La bestia se quedó inerte al instante, muerta antes de que su grito saliera de su garganta. Su vasto cuerpo cayó en picado, las alas se plegaron mientras caía rodando hacia el valle. Saruman saltó libre, sus túnicas azotando como fuego blanco en la noche. A pesar de su orgullo, su cuerpo seguía siendo fuerte como un maya, y saltó de piedra en piedra, aterrizando en la torre con una gracia furiosa. Pero Silas estaba preparado. Con su bastón en la mano, el anillo encendido con luz, estrelló la punta contra el suelo. La propia torre tembló. Grietas desgarraban sus paredes como venas de rayo. Con un sonido como el de las montañas partiéndose, toda la estructura cedió, derrumbándose en un rugido atronador. La piedra chocó contra piedra, aplastando a orcos y Aragrín por docenas. El valle tembló con la ruina de Minas Arath. En medio del caos, el escudo de Silas se mantuvo firme, llevándolo, a él, a Rom-Stamo y a Morinetar como una pluma flotante, aterrizándolo suavemente entre la ruina. Los Nazgûl descendieron ilesos, sus formas espectrales intactas por la piedra que caía. Y Saruman, aunque sepultado entre el fuego y los escombros, salió vivo. Sus túnicas rasgadas, su cabello despeinado, pero su cuerpo intacto. Silas no pudo evitar maravillarse internamente de la resistencia de Saruman. El mago blanco, golpeado por la piedra y las llamas, apartó una enorme losa de mampostería de una sola patada. Sus túnicas, antes resplandecientes en tonos cambiantes, ahora estaban rasgadas y sucias de polvo. Su rostro estaba magullado, su cabello desordenado, pero sus ojos ardían de ira. Silas. Saruman rugió, su voz quebrándose como un trueno. Apunta bien, hoy es tu día de muerte. Impulsó su bastón hacia el cielo. El cielo se oscureció. Un rayo cegador, tan grueso como el tronco de un roble, partió las nubes y descendió precipitadamente. Con un gesto, Saruman dobló el rayo en una lanza de fuego, golpeando directamente a Silas. El rayo golpeó su barrera. Por un momento, el mundo desapareció en un resplandor blanco. El aire se partió con estruendosos crujidos y el suelo bajo ellos tembló. El escudo resistió, pero el corazón de Silas se hundió. El poder almacenado en el anillo dorado se desvaneció mucho más rápido que antes. Lo que había sido suficiente para un día ahora se consumía en pocas horas. Si dependía solo de la defensa, Saruman lo reduciría a polvo. Apretando los dientes, Silas tomó su decisión. Levantó la varita y desató uno de los hechizos más oscuros conocidos por la comunidad mágica. Fienfire. Una llama infernal estalló, viva y hambrienta. Corrió por las ruinas de Minas Arath, devorando madera, piedra y carne por igual. Aragrín y orcos gritantes desaparecieron al instante mientras el fuego crecía en formas monstruosas, serpientes, lobos y por fin un vasto dragón de fuego que se lanzó contra Saruman con un rugido. Pero Saruman solo se burló. Con un barrido desdeñoso de su bastón, envió una onda expansiva que se estrelló contra la bestia. El dragón de fuego tambaleó, esparciendo chispas por el cielo. Entonces el mago caído comenzó a cantar, su voz baja y dura, tejiendo un poder más antiguo y profundo. El viento obedecía. Un embudo de aire se enroscaba desde la tierra, hinchándose en un tornado imponente que destrozaba la tierra. La arena y el polvo fueron absorbidos por su corazón hasta que se convirtió en una tormenta giratoria de cuchillos. El dragón fuego maldito se retorcía, arañando su prisión, pero el vendaval lo sofocaba.
La arena ahogaba la llama, ahogando su rugido hambriento hasta que el fuego maldito chisporroteó y se extinguió. La tormenta de arena no cedía. Atravesó la fortaleza, destrozando tanto a orcos como a Aradrim. La sangre se mezclaba con el polvo. Saruman no les dirigió ni una mirada. Su voluntad dobló la tormenta, y el tornado se lanzó hacia Silas. El joven mago se preparó, clavando el escudo del anillo profundamente en la tierra. Pero la tormenta fue implacable. Desgarraba rocas y derribaba torres. ¿Qué era el ancla de un hombre contra tal fuerza? El tornado los capturó a ellos, Silas, Rom Stamo y el apenas consciente Morinetar, todos atados dentro del escudo brillante. El mundo se volvió un caos. Giraban como madera flotante en un torbellino, lanzados alto, lanzados abajo, sus cuerpos lanzados como en el puño de un gigante. La arena golpeaba el escudo en torrentes interminables, los granos afilados golpeando al ritmo de tambores de guerra. El estómago de Silas se revolvió, la visión se le nubló y el rugido de la tormenta llenó sus oídos. Aunque protegidos, sentía como si le hubieran arrojado a un caldero colosal, rodando una y otra vez hasta que apenas podía distinguir arriba de abajo. Lea los capítulos a continuación @patreon.com Mueblin comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 228. Llega Sauron lanzado a través de la tormenta como madera a la deriva, el estómago de Silas se revolvió. Apretó la mandíbula, luchando contra la bilis que le subía por la garganta. Rom Stamo. Gritó entre el vendaval rugiente. Debe de haber algo que puedas hacer. El mago azul acunó a su compañero medio inconsciente Morinetar contra los vientos que azotaban. Aunque sus labios no se movieron, su voz resonó claramente en la mente de Silas. Protege a Morinetar. Suéltame fuera de la barrera. Romperé la tormenta. Los ojos de Silas se abrieron de par en par. ¿Estás seguro? El viento te destroza. Pero la respuesta de Rom Stamo no tuvo vacilación. Confiando en él, Silas ordenó abrir el escudo. En un instante, el mago azul fue arrebatado por la tormenta como una hoja, lanzado y girado en la oscuridad giratoria. El corazón de Silas se encogió al verlo. Entonces un cántico se alzó sobre el aullido del tornado, palabras suaves pero firmes, antiguas rodando como truenos. Un repentino destello de luz estalló desde el ojo de la tormenta. Con un sonido como montañas rompiéndose, una onda expansiva estalló hacia afuera. El tornado tembló, se partió en dos y colapsó. En su lugar, un vasto vacío se abrió. En su centro, flotaba Rom Stamo, bastón en mano. Su túnica azul estaba hecha trizas, su cuerpo marcado por cortes, pero sus ojos ardían de desafío. La tormenta cedió y él cayó en picado. Silas se lanzó en picado, arrastrando a Morinetar con él, y abrió el escudo de golpe. Atrapó a Rom Stamo dentro de su cúpula protectora y frenó su descenso con un encantamiento, bajándolo suavemente al suelo destrozado. Pero no había tiempo para respirar. Las sombras se desplazaron. Saruman avanzó, su bastón brillando con malicia, mientras los 3 espectros del anillo se acercaban, sus hojas Morgul susurrando muerte. Su voz resonaba como miel envenenada, cargada de compulsión. Ríndete, Silas. Estás atrapado, una bestia en una jaula, arañando barrotes que no puedes romper y las palabras presionaban la mente de Silas, pero se rompían en las paredes de su oplumancia. Su fortaleza de pensamiento se mantenía firme. Incluso alzó el cuerno de la victoria y sopló una nota tan pura que rompió el encantamiento. El hechizo de Saruman se retiró, y la expresión del mago blanco se volvió amarga. Entonces Rom Stamo dio un paso adelante, con el personal encendido. Tu disputa es conmigo, Gurunir. En la mente de Silas, la voz de su compañero instaba, urgente como una campana. Toma a Morinetar y vete. No sobrevivirá aquí. Los retendré. La garganta de Silas se apretó. ¿Y tú qué pasa con ti? No podemos quedarnos más tiempo. La oscuridad se despierta, cuanto más tiempo permanezcamos, menos posibilidades de escapar. Viene. La mirada de Rom Stamo se dirigió al norte, hacia Mordor, donde incluso el aire temblaba. El miedo y la angustia ensombrecían sus rasgos. Vete ya. Lleva a Morinetar y, cuando llegue el momento, busca ayuda para liberarme. Un trueno de casco sacudió la tierra. Norlimar, el gran buey blanco, cargó por el campo de batalla, dispersando orcos y Aradrim como juncos. Rom Stamo levantó a Morinetar sobre su espalda. Silas, no mires atrás. Gritó, y con un arrebato de poder se lanzó contra Saruman y los espectros del anillo. Un fuego azul saltó de su bastón, golpeando como una tormenta, mientras él se quedaba solo para ganarles tiempo.
El pecho de Silas dolía, dividido entre la lealtad y la razón, pero agarró las riendas del buey y animó a Morinetar a seguir adelante. Detrás de ellos, la risa de Saruman retumbaba. Así que esa es tu jugada, Rom Stamo. Sacrificarte. Tonto. Ninguno de vosotros saldrá vivo. El mago blanco desató su furia, abalanzando sobre el mago azul con una fuerza aplastante. Los tres espectros del anillo, sus formas proyectando sombra, pasaron a su lado, espadas en alto, directos hacia Silas y Morinetar. Silas no se permitió ni un momento de descuido. Sacó el frasco de Erendil, la pequeña luz que brillaba como una estrella capturada, invocó su poder en su palma y dejó que ardiera. El resplandor sagrado se derramó como el amanecer, y los tres espectros del anillo retrocedieron, cegados y contenidos por la luz sagrada. Para criaturas moldeadas por la oscuridad, incluso un breve sabor a la luz estelar era terrible de soportar. Aprovechando el momento, Silas tomó a Morinetar y huyó. Saruman, furioso por la huida, se lanzó para interceptarlos, pero Rom Stamo se lanzó en el camino del mago blanco y mantuvo la línea con todo lo que tenía. Durante un tiempo el aire tembló con magia explosiva. Minas Ithil tembló y crujió mientras hechizo tras hechizo se encontraba con hechizo. Aradrim y orcos se dispersaron, alejándose de las almenas que se derrumbaban. Entonces, como si alguien hubiera cortado el aliento del mundo, los gritos y alaridos se apagaron inquietantemente. El viento se apagó. La noche se cerraba como tinta. Una presión fría y aplastante se asentó en el pecho de todos, como si una gran piedra hubiera sido colocada sobre el mundo. Susurros de mil voces se deslizaban hasta los oídos, promesas siseantes de desesperación, mil gusanos viscosos de seducción intentando penetrar en mentes y devorárselas desde dentro. Morinetar yacía sobre el lomo del buey, pálido y tembloroso. Él, ha venido, croó, con la voz áspera de terror. El duelo entre Rom Stamo y Saruman se congeló. El rostro de Saruman se abrió de triunfo y frustración, encantado de que hubieran llegado refuerzos, pero molesto porque no hubieran llegado antes. La expresión de Rom Stamo era solo temor y severa tristeza. Se obligó a acercarse a Silas y Morinetar, esforzándose por mantenerse con ellos frente a la sombra que se acercaba. La oscuridad se abrió en el cielo. Una grieta vertical como una gran rendija, su borde retorciéndose con sombra viva. De él brotó una silueta, sin rostro, humanoide de absoluta oscuridad que engullía la luz y la esperanza. Dos diminutos puntos carmesí, como brasas viejas, parpadeaban en el vacío donde podría haber un rostro. Los tres espectros del anillo cayeron de rodillas ante esa fiera. Incluso Saruman hizo una reverencia, aunque su arco estaba apretado de resentimiento. Un nombre salió de los labios de Rom Stamo como una cosa rota. Sauron. Silas sintió como el aire se tensaba. No era un ojo simbólico lejano. La figura ante ellos era Sauron hecho manifiesto, su verdadera presencia, atraído al mundo. La voz que se derramaba en sus oídos era seda y veneno. Seductora, corrosiva, prometiendo poder a cambio de rendición. El mago blanco Saruman, los magos azules Morinetar y Rom Stamo, y el mago negro Silas, murmuró la voz, cada sílaba 100 susurros. Vaya reunión de viejos conocidos. Morinetar, Rom Stamo, qué incansable me habéis molestado en Oriente. Durante 1000 años has avivado la rebelión y aflojado mi agarre. Las luces rojas de Sauron las escanearon, evaluándolas. Sin embargo, te admiro por tu astucia. Entrégate a mí, y te perdonaré el trabajo. Os haré reyes del este. Únete a mí, y juntos remodelaremos el mundo. Sus palabras se entrelazaban en sus mentes como dedos mojados buscando una rendija en la puerta. Hechicería de persuasión, sutil y paciente, buscada cualquier debilidad. Rom Stamo respondió a esa voz con firmeza en el corazón. Reforzó las protecciones de su mente y respondió, con voz dura como el grano. No nos doblarás, Sauron, siervo de Morgoth. Eres una sombra que finge ser un dios. Vas a fracasar. ¿Ah, sí? La voz de Sauron retumbó como un trueno, suavizada en burla, suave y divertida. Pero tu compañero, no parece tan firme. Rom Stamo se tensó. Un escalofrío le atravesó mientras giraba hacia Morinetar. El mago azul yacía desplomado sobre el lomo del buey, su rostro torcido por el tormento. En un momento su mirada estaba clara, al siguiente nublada por la frenesí, como si dos voluntades lucharan dentro de él. Sus labios temblaban, murmurando palabras a medio formar. No, Rom Stamo se lanzó hacia adelante, agarrando a su amigo por los hombros. Morinetar, aguanta. No te rindas, resiste. Los ojos de Morinetar parpadearon con una luz desesperada, pero su cuerpo temblaba por el esfuerzo.
Su espíritu, maltrecho por la tortura y el agotamiento, no pudo soportar la corrosiva marea de la voluntad de Sauron. La sombra se filtraba en él, corroyéndole centímetro a centímetro. Con voz áspera y quebrada, gritó: Rom Stamo, mátame. Mátame antes de que caiga. No dejes que sea su peón. La súplica atravesó a Rom Stamo como una cuchilla. Le temblaban las manos. Nunca pudo alzar su bastón contra su amigo más querido. Sin embargo, conocía el peligro. Si Morinetar cedía, otro mago azul sería transformado en un arma del enemigo. No. No dejaré que te caigas. Gritó Rom Stamo, vertiendo las últimas reservas de fuerzas en la mente de su amigo. Su espíritu estalló como un escudo de luz azul, un muro de pura fuerza de voluntad presionando contra la aplastante marea de la corrupción de Sauron. Morinetar se desplomó contra él, aún temblando, pero el avance de la oscuridad se ralentizó. Sauron, imponente en la sombra, no hizo ningún movimiento para interrumpir. Si acaso, parecía casi entretenido, con una leve curva de diversión retorciéndose en su voz. Sí, bien. Vóciate para protegerle. Trena tu espíritu, tu fuego, tu fuerza. Cuanto más débil te vuelvas, antes seréis ambos míos. La malicia en sus palabras era una hoja envuelta en miel. Rom Stamo apretó los dientes, sintiendo cómo su alma ardía mientras luchaba por proteger a Morinetar. Con los magos azules consumidos por su propia lucha desesperada, la mirada de Sauron se desvió en otro lugar. Sus ojos de llama carmesí se volvieron hacia Silas. Tú, dijo, la palabra alargándose como una frase pronunciada. Un intruso fuera del tejido del destino. Una y otra vez has alterado mi diseño. Y, sin embargo, sigues siendo un enigma. Déjame ver qué secretos posees realmente. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 229. Traslador Silas se mantenía bajo el peso de la mirada de Sauron, cada nervio de su cuerpo tenso. La presencia del Señor Tenebroso presionaba como una tormenta, y con ella venía la implacable marea de voces susurradas, siseando como un enjambre de insectos royendo las paredes de su mente. Pero Silas no era ajeno a tales ataques. Había perfeccionado la oclumancia, y en su mente se alzaba una fortaleza inquebrantable, sus murallas protegidas contra cada tentáculo inquisitivo de corrupción. Aún así, el poder de Sauron era inmenso. Los susurros le azotaban sin pausa, y aunque sus muros resistían, sentía que sus piedras comenzaban a agrietarse. Su rostro se había puesto pálido. La tensión era inmensa. Sabía que no podría soportar para siempre. Con un movimiento de la mano, el anillo de poder en su dedo cobró vida, proyectando un escudo brillante que envolvió a él, a Rom Stamo y al herido Morinetar. Al mismo tiempo, levantó el frasco de Galadriel, invocando la luz de Erendil. La llama plateada estalló, luchando por contener la marea de sombra. Contra cualquier oscuridad menor, el frasco habría sido un faro para dispersar la noche. La propia Galadriel lo había empuñado para expulsar la presencia de Sauron de Dol Guldur. Pero en manos de Silas, aunque la luz ardía intensamente, no era más que una vela ante una tormenta. La ola de sombra se acercó más, amenazando con apagarlo por completo. La mirada carmesí de Sauron se demoró, y en lugar de enfado, la diversión tenía su tono. Extraordinario. Cada vez que nuestros caminos se cruzan, resultas menos ordinario de lo que esperaba. Sus ojos se posaron sin fallar en el anillo en la mano de Silas. El velo de ocultación no importaba nada ante él. Un destello de asombro brilló en su mirada. Ah, así que el anillo de Saruman no pereció después de todo. Pero no, esto ha cambiado. Refinado. Perfeccionado más allá de sus torpes comienzos. ¡Qué astucia! Despierta viejos recuerdos. Había una vez un herrero élfico cuyo don rivalizaba con el tuyo. Cuando le enseñé el arte, fabricó 19 anillos de poder con una mano impecable. La voz del Señor Tenebroso se suavizó en algo casi de admiración, aunque retorcida por la malicia. Mago Silas, estás desperdiciado en resistencia. Tienes el talento para estar a mi lado. Deja a un lado esta rebeldía inútil. Conviértete en mi aprendiz, y te enseñaré los secretos más profundos de la historia del anillo. Te mostraré cómo forjar un anillo maestro propio, tu dominio se extenderá sin oposición, tu nombre grabado en la eternidad. Juntos, reharemos el mundo. La oferta quedó suspendida en el aire como miel envenenada, su dulzura casi suficiente para ocultar el veneno que había debajo. El rostro de Saruman se oscureció al escuchar esas palabras resonar por el valle en ruinas. La amargura y la envidia se enroscaban en su corazón como serpientes. Ese anillo, su trabajo, su orgullo, se habían puesto en defensa de Silas, y ahora Sauron ofrecía lo que Saruman había deseado durante siglos.
El conocimiento de forjar un verdadero anillo maestro. Y no se lo ofreció a él, sino a este advenedizo mago negro. El insulto fue peor que una herida. Saruman apretó su bastón, con los ojos ardiendo de celos. A pesar de su astucia y ambición, nunca se había ganado tal favor. La amargura de Saruman se revolvía como veneno en sus venas. Cuanto más alababa Sauron a Silas, más aguda se volvía la punzada. Había trabajado durante décadas para fabricar su propio anillo, recurriendo a fragmentos de conocimiento robados y medio recordados del Señor Tenebroso, solo para ver cómo ese mismo oficio era descartado como tosco en comparación con lo que Silas sostenía tan casualmente en su mano. La admiración de Sauron tampoco era un halago en vano. Saruman lo sabía. El Señor Tenebroso veía en Silas algo que nunca había reconocido en él. Verdadero potencial, el toque de un maestro herrero. Y eso era lo que más le enfurecía. Porque el propio Sauron había sido en su día el discípulo favorito de Aul, el gran herrero de los Valar. Antes de su caída en la sombra, su arte era inigualable, sus diseños sutiles y llenos de asombro. Los anillos de poder, y el anillo único por encima de todos ellos, no eran solo armas sino obras de una belleza aterradora. Incluso corrompidos, su artesanía era impecable. Saruman, aunque también había aprendido con Aul, nunca había poseído tales dones. Sus fortalezas estaban en otros lugares, en maquinaria, motores y carne viva retorcida a su voluntad. Sus fraguas producían artefactos astutos y razas abominables de orcos, pero cuando se trataba de la fabricación de anillos, su mano era pesada, carente de la gracia y sutileza que Sauron exigía. Y ahora su obra imperfecta había sido refinada, perfeccionada y presentada como prueba del genio ajeno. Que fuera Silas quien llevara el anillo, y no él, ya era suficiente humillación. Que Sauron hablara de enseñarle a Silas la creación de un anillo maestro era intolerable. Pero Silas solo se burló de la oferta. No acabaré como tus 9 marionetas que cambiaron sus almas por poder. Sauron, sin embargo, solo se rió, su voz resonando como el siseo de las serpientes en el aire. Ahora me rechazas, pequeño mago, pero rechazar no es el final. En Mordor, aprenderás obediencia. Aprenderás a desear lo que te ofrezco. Con el tiempo, lo suplicarás. Y con eso, el aire mismo se volvió negro. El poder de Sauron descendió como una montaña aplastante, golpeando el escudo del anillo que Silas llevaba. El suelo se partió bajo sus pies. Incluso Saruman retrocedió tambaleándose, con el rostro tenso por el miedo ante la fuerza que su amo había desatado. Silas sentía como si se estuviera ahogando. El escudo se dobló y se tensó, cada oleada del asalto de Sauron drenando la magia dentro del anillo más rápido que el agua a través de una presa rota. Lo que podría haber mantenido a Saruman a raya durante medio día no duraría media hora contra esta tormenta. Peor aún, el asalto no era solo de fuego y sombra, sino de espíritu. Los susurros de Sauron se deslizaron más allá del escudo, royendo la fortaleza de la mente de Silas, buscando grietas. Las paredes resistieron, pero temblaban. Invocó todas las defensas que conocía, la oclumancia para bloquear sus pensamientos, la luz de Erendil ardiendo en su mano, la melodía y sinsentido que Tom Bombadil le había enseñado, incluso su Patronus, un ciervo de luz plateada que rebotaba contra la marea oscura. Por un momento, esas protecciones le compraron aliento. Pero la magia del anillo se desvaneció como una inundación a través de puertas rotas. Si nada cambiaba, estaba acabado. Y entonces... Sistema de inicio de sesión en Hogwarts. Ubicación, Fortaleza Minas Arath. Inicia sesión. Las palabras ardían en su mente como fuego en la noche. Los ojos de Silas se iluminaron con una esperanza repentina y desesperada. Sí. Gritó para sus adentros. Inicia sesión. Silas solo rezaba para que el sistema no le traicionara esta vez, sino que le concediera algo realmente útil, algo que pudiera convertir la desesperación en escape. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena, has conseguido un traslador. Sus ojos ardieron con una esperanza repentina. Un alivio le invadió como el agua rompiendo una presa. Finalmente. El sistema le había dado exactamente lo que necesitaba. Las protecciones de Saruman habían atado el aire mismo, asfixiando cualquier posibilidad de aparición. Ningún hechizo de teletransportación podría atravesar esas ataduras. Pero un traslador era diferente, una magia antigua más antigua que esas protecciones. Donde la aparición estaba bloqueada, un traslador aún podía llevar a su portador a través de leguas en un abrir y cerrar de ojos. Sin dudarlo, Silas obligó a su mente a estudiar el encantamiento.
La invisible corona de sabiduría sobre su frente se iluminó, agudizando cada pensamiento hasta que su mente corría más rápido que la de cualquier erudito mortal. Sin embargo, el coste fue elevado. Su atención vaciló de las murallas fortaleza de la oplumancia en su mente, y de inmediato los susurros de Sauron presionaron con más fuerza, royendo las grietas en sus defensas. El señor tenebroso se dio cuenta rápidamente. Sensible a cada destello de pensamiento, a cada oleada de esperanza, sintió el cambio de inmediato. Su mirada carmesí se entrecerró. Algo había cambiado. Con un rugido, Sauron lanzó toda su fuerza contra el escudo de poder que rodeaba a Silas. La barrera temblaba como cristal golpeado por un martillo. Cada golpe devoraba la magia del anillo en torrentes. Lo que debería haber durado minutos se estaba desvaneciendo en segundos. El escudo se volvió un velo tembloroso de luz. Y entonces Silas abrió los ojos, la decisión tomada. Ignoró la tormenta que golpeaba su barrera, ignoró la mirada lasciva de Saruman, incluso la vasta sombra de Sauron que se alzaba sobre él. Sosteniendo en alto el frasco de Erendil, gritó el encantamiento. Portus. El recipiente de cristal brillaba en azul. La luz corría por su superficie como mercurio, y el cristal temblaba como si estuviera vivo. Rom Stamo. Gritó Silas por encima del rugido. Toma a Morinetar, toca el frasco, ahora. El mago azul tambaleó, el rostro pálido, la voluntad casi agotada. Había puesto todo lo posible en proteger la mente rota de Morinetar de la corrupción. Su fuerza se había ido, pero no su lealtad. Con el último poder que le quedaba, agarró a su amigo con un brazo y con el otro presionó los dedos contra el cristal brillante. Silas extendió la mano libre para sujetar la melena despeinada del bisonte. El mundo se arrancó de debajo de ellos. Un gancho pareció atravesarle el ombligo, arrastrándole hacia adelante con una fuerza irresistible. Sus pies se despegaron del suelo. La fortaleza, la sombra, el propio aire se volvieron un borrón. No. El rugido de Sauron partió los cielos. El poder explotó de él en una tormenta de aniquilación. Antes de que su furia pudiera romper el escudo, Silas, Rom Stamo, Morinetar y el bisonte desaparecieron de Minas Arath. Se habían ido. La ira del señor tenebroso se convirtió en un cataclismo. Su poder estalló en una onda expansiva invisible, destruyendo piedra y carne por igual. La fortaleza de Minas Arath se desintegró al instante, las murallas se derrumbaron en polvo, las torres se derrumbaron como tallos de trigo. Aradrim y orcos gritaron una vez y desaparecieron, destrozados por la furia de su amo. Incluso los grandes maquil fueron destrozados, sus gritos ahogados bajo la tormenta. Los espectros del anillo se lanzaron a la tierra, postrados, temblando ante su furia. Saruman tambaleó, sus finas túnicas reducidas a harapos de polvo y ceniza, apoyándose con fuerza en su bastón para no caer. Aunque se protegía con todas sus fuerzas, el terror seguía apoderándose de su corazón. No se atrevía a hablar, no se atrevía a respirar demasiado fuerte, no fuera a ser que el fuego en los ojos de Sauron se volviera contra él. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Mueblin comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 230. Horrocrux a miles de kilómetros de distancia, en el círculo de Isengard. Con un giro brusco de aire, el espacio onduló. Silas, Rom Stamo, Morinetar y el gran Yak Blanco se materializaron en la hierba antes de Orthanc. Silas tambaleó al sentir el tirón en forma de gancho del traslador que le soltó. Por primera vez desde Minas Arath, se permitió un largo suspiro de alivio. Habían escapado. Contra todo pronóstico, se habían arrancado de la garra de Sauron. Sin embargo, el coste había sido elevado. Levantó la mano y estudió el anillo de poder en su dedo. Su resplandor se había desvanecido hasta convertirse en un resplandor apagado y sin vida, el depósito de magia completamente agotado. Medio año de paciente concentración de poder, su propia fuerza multiplicada por 100, había sido consumida en apenas unos minutos bajo el asalto de Sauron. La pérdida le cortó como una cuchilla. Esa preciosa magia tendría que reconstruirse, grano a grano, gota de gota. El frasco de Erendil no tuvo mucho mejor. Antes una luz brillante como una estrella en su mano, ahora parpadeaba débilmente, su resplandor disminuido por el esfuerzo de contener la marea del señor tenebroso. Pero al menos habían escapado y, lo más importante, habían liberado a los magos azules. Eso ya era suficiente victoria. Se volvió hacia ellos. Rom Stamo. Morinetar. ¿Estás bien? Rom Stamo esbozó una leve sonrisa, el cansancio marcado en su rostro. Aguantaré. Gracias a ti, vivimos.
Mis visiones rara vez se equivocan, tú eres la mano que el destino nos envió. Los ojos de Morinetar se aclararon ahora que los susurros corrosivos ya no le carcomían la mente, pero su cuerpo temblaba de agotamiento. Las palabras no salían. Bajo esa frágil calma, Silas percibía la batalla que aún se libraba dentro de él. La influencia venenosa de Sauron carcomiendo los bordes de su espíritu, apenas contenida. La mirada de Rom Stamo se posó en su viejo amigo con profunda preocupación. Conocía bien el plan de Sauron, nunca matarlos directamente, sino desgastarlos con tormento, vaciarlos hasta que la corrupción encontrara apoyo. La resistencia de Morinetar era un milagro en sí misma. Pocos Maya habrían soportado tantos años de tortura y aún así resistirse. Pero liberarle completamente a esa sombra, no llegó respuesta de inmediato. Silas rompió el silencio. Deberíamos llevarlo a Rivendell. El señor Elrond es el mayor sanador de la Tierra Media. Si alguien puede purgar lo que queda del veneno de Sauron, ese es él. La esperanza brilló en los ojos cansados de Rom Stamo. Entonces lo confiaremos al cuidado de Elrond. Confiaré en ti, Silas, para que hables por nosotros. Silas asintió. Encantado. Elrond es amable y sabio. Él fue quien me instó a buscarte en Oriente, y valora mucho tus labores allí. No te rechazará. Juntos atravesaron las puertas de Orthanc. El gran salón en el interior dejó asombrado a Rom Stamo. Sus cámaras cavernosas y la alzada piedra eclipsaban incluso a los grandes salones del este. Pero su asombro pronto se transformó en cautela, pues ante ellos yacía una bestia de estatura monstruosa. Un perro, imponente como una casa, se desplegó del sueño. 3 cabezas se alzaron a la vez, con los ojos ardiendo. El pelo de la criatura se erizó. 3 gargantas retumbaron mientras el fuego comenzaba a encender en lo más profundo. Rom Stamo alzó su bastón alarmado, pero Silas levantó una mano, con voz cortante. Silencio. Las 3 cabezas se quedaron paralizadas. La bestia gimió, golpeando las colas, y se agachó sumisamente. Cerberus, dijo Silas con firmeza, aunque con un suspiro, son invitados. Compórtate. El perro resopló disculpándose, sacando la lengua en una muestra de arrepentimiento canino. Silas alzó la mano y acarició cada enorme cabeza por turno. Sí, lo sé. Otra vez. Tenemos asuntos urgentes que atender. Ahora obediente, Cerbero se dejó caer contra el umbral, los 3 pares de ojos brillando mientras retomaba su vigilancia. Los ojos de Rom Stamo se abrieron de par en par cuando el perro de 3 cabezas movía la cola bajo la mano de Silas. La sorpresa se suavizó en una leve sonrisa. ¿Es este tu compañero? Silas asintió con disculpa. Sí. Se llama Cerbero. Es un sabueso de 3 cabezas, sigue siendo una raza variante, y tiene poco más de 1 año. Aún no ha crecido, así que puede ser un poco excitable. Pero Rom Stamo no mostró enfado por haber estado a punto de ser quemado momentos antes. En cambio, miró a la bestia con algo parecido a la admiración. Con tanta fuerza cuando apenas ha salido de su juventud. Si está bien entrenado, podría algún día rivalizar con el propio Uan. Silas negó con la cabeza rápidamente. No podía aceptar tal elogio. La idea de comparar a su travieso compañero con el gran sabueso de Valinor le parecía casi irreverente. Uan era leyenda. El asesino de Carcharot, la única bestia que había sometido a Sauron mismo. Silas recordó la historia contada por los elfos, que cuando Lúthien vino a rescatar a Beren, Sauron había tomado la forma de un lobo monstruoso, y aún así Uan lo agarró por la garganta. Ni la brujería ni la transformación pudieron liberarle, y al final Sauron huyó, roto, de la isla de los hombres lobo. Y, sin embargo, Silas y sus compañeros apenas habían escapado de ese mismo señor tenebroso por un margen muy estrecho. La diferencia de poder era incalculable. Apartó esos pensamientos y no perdió tiempo. Guiando a Rom Stamo y al frágil Morinetar, Silas los condujo hasta la chimenea y atravesó las llamas esmeralda de la Red Flu, desapareciendo en Rivendell. Emergieron en la casa de Elrond, donde el río cantaba más allá de las ventanas y árboles antiguos sombreaban los pasillos de piedra. El propio Elrond les saludó, con expresión calmada pero teñida de preocupación. «Vuelves antes de lo que esperaba. ¿Fue tu camino sin problemas?» Silas negó con la cabeza. «Seguimos el camino hasta Ildorien, pero solo se puede alcanzar el primer día del año nuevo. Hubo complicaciones. Habló con franqueza sobre los acontecimientos en el este, de Minas Ithil, la trampa, los espectros del anillo y la repentina aparición de Sauron. Elrond frunció el ceño mientras escuchaba.
Por fin suspiró, el peso de la época pesado en su voz. Caminabas por un borde peligroso. El poder de Sauron es vasto. Si la fortuna no te hubiera dado una vía de escape, tu destino habría sido realmente desastroso. Silas inclinó la cabeza, aceptando la reprimenda. Sabía que era verdad. El exceso de confianza casi les costó todo. Solo el repentino beneficio del traslador les había salvado de la ruina. Juntos fueron a las cámaras de curación. Elrond recibió a los dos magos azules con profundo respeto, honrando su larga lucha en el este contra la sombra de Sauron. Prometió su máxima habilidad en su cuidado. El agotamiento de Rom Stamo era grande, pero su espíritu permanecía intacto. Con descanso, su fuerza volvería. Morinetar, sin embargo, era otro asunto. Elrond se inclinó sobre él, con el rostro grave. Ha soportado un tormento terrible. Su cuerpo aún podría recuperarse, pero su mente, eso es más peligroso. Un fragmento de la malicia de Sauron permanece dentro de él. Ha manchado su espíritu. De no ser por su extraordinaria voluntad, ya habría caído. La preocupación de Rom Stamo rompió su compostura. Señor Elrond, ¿hay cura? Elrond negó con la cabeza, con arrepentimiento en los ojos. Limpiar tal corrupción por completo está fuera de mi poder. Quizá solo en Valinor, antes de los propios Valar, su espíritu podría ser restaurado por completo. Las palabras pesaban mucho. El regreso al reino bendito no era tarea sencilla. Su misión en la Tierra Media quedó inconclusa y el camino estaba bloqueado. Sin embargo, el tono de Elrond se suavizó. Aún así, no toda esperanza está perdida. Aunque no pueda purgar la sombra, puede que la selle. Con Vilia, el anillo de aire, puedo atar el fragmento envenenado, deteniendo su propagación. No es una cura, pero le concederá tiempo, mientras su voluntad perdure. Silas sintió alivio, aunque se contuvo un pensamiento irónico sobre la inclinación del Elrond por los matices inquietantes. Rom Stamo, sin embargo, se aferró a la esperanza con gratitud y instó a Elrond a comenzar de inmediato. Así que Elrond se puso manos a la obra. Primero curó las heridas de Morinetar, bañándole con una luz suave para restaurar algo de vitalidad. Luego, recurriendo al poder oculto de Vilia, buscó la mano en el espíritu del mago herido. Hilos brillantes de poder se tejieron alrededor de la oscuridad, encerrándola profundamente en su interior, de modo que la influencia de Sauron no podía extenderse más. La habilidad curativa de Elrond resultó digna de su renombre como el mayor sanador de la Tierra Media. En poco tiempo, el cuerpo desgastado de Morinetar fue restaurado, la fuerza volvió a sus extremidades y sus ojos se aclararon mientras la plena conciencia regresaba. Gracias, señor Elrond, dijo con profunda reverencia, inclinándose profundamente. Sin tu ayuda, me habría deslizado hacia la sombra, perdido para siempre. Elrond inclinó la cabeza, recibiendo el agradecimiento con una sonrisa amable. Sin embargo, sus palabras estaban teñidas de cautela. He sellado el fragmento corrompido dentro de ti, pero la influencia de Sauron no ha desaparecido. Cuanto más te acerques a él, más débil se volverá ese sello. Y debes saber esto, cuando ate la corrupción, ate parte de tu propio poder con ella. Debes estar preparado para esa carga. Morinetar, sin embargo, solo sonrió con un espíritu tranquilo e inquebrantable. Sigue siendo mucho mejor de lo que esperaba. Luego se volvió hacia Silas, con la voz llena de sinceridad. Mi hermano ya te ha confiado el cuerno de la victoria, pero eso por sí solo no puede compensar lo que has hecho. No solo me salvaste a mí, sino también a Rom Stamo. No puedo comprender la desesperación que habríamos enfrentado si Sauron nos hubiera capturado y convertido en sus esclavos, olvidando nuestro propósito y nuestros juramentos. Se inclinó de nuevo, esta vez ante Silas. Poseo un arco dorado, forjado por un herrero Noldor de Valinor en memoria de Oron, el cazador. Se dice que nunca falla su objetivo, ya sea que la presa esté lejana o oculta. Cuando regrese al este, será tuyo. Ante tal promesa, la curiosidad de Silas se despertó, aunque aceptó el regalo invisible con un gesto de respeto, reconociendo la profundidad de la gratitud del mago azul. Mientras los dos Istari descansaban y se recuperaban en Rivendell, Silas regresó solo a Ueatertop. Descendió a las profundas bóvedas, donde el aire brillaba con el calor del fuego de dragón y el resplandor dorado. Allí, extendido entre una horda que avergonzaría a los reyes, yacía Smaug. Medio enterrado en el tesoro, el dragón levantó la cabeza al entrar Silas, con los ojos brillando de avaricia. Maestro, ha vuelto. Gruñó Smaug, su voz ansiosa pero cargada de cautela.
Con un sutil movimiento de sus garras, acercó el tesoro a su cuerpo, como si lo protegiera de cualquier petición de pago. Silas ignoró el gesto, con un tono plano. Tráeme lo que es mío. La garganta del dragón retumbó y, con un jadeo a regañadientes, Smaug escupió un cristal negro y redondo que cayó al suelo de piedra. Silas frunció la nariz. Con un movimiento de varita, un hechizo de limpieza barrió la saliva del dragón antes de que tomara el objeto en su mano. Era un palantir, pero diferente a cualquiera de su especie. Vapores oscuros se enroscaban en su interior, y tenues hilos de hechicería temblaban en su superficie. La tenue imagen del propio rostro de Silas brillaba entre la niebla arremolinada. No era una piedra vidente cualquiera. Este era su Horrocrux. Antes de partir hacia el este, Silas había tomado una terrible precaución. Había partido un fragmento de su alma y lo había atado al corazón indestructible del palantir. La piedra antigua, más dura que el acero e inminente al fuego, se había convertido en el recipiente de su supervivencia. A costa de la vida de un orco, el acto se había cometido. Entonces confió el Horrocrux a Smaug, seguro de que ningún ladrón se atrevería a saquear un secreto del dragón. Ahora, al sostenerla de nuevo, Silas sintió tanto un escalofrío de triunfo como una sombra de inquietud. Si la muerte lo encontraba, esta piedra lo atraería de vuelta. Era su última salvaguarda. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.